les vamos a contar un poquito, ¿no?, el contexto de este libro que nos convoca, que es Tiempos de Amor y Dictadura. Voy a partir por lo siguiente. Cuando nosotros empezamos hace 10 años con el proyecto de Memorias de Chuchunco, uno de los objetivos que teníamos precisamente en ese momento era que, un objetivo más interno, ¿no?, tenía que ver con cómo desde la Universidad de Santiago en esa época podíamos desarrollar un proceso de formación de nuestros estudiantes como historiadores y historiadoras, pero no solo de cara a los archivos, ¿no?, sino de cara a las comunidades. Así cómo construimos una historia con las comunidades. Y ese camino nos llevó acá a la Población Santiago el año 2017, donde hicimos un proyecto donde algunos y algunas de ustedes participaron, ¿no?, en que desarrollamos una serie de encuentros de memoria. Y a partir de esos encuentros de memoria se fueron recopilando decenas de testimonios que contaban el desarrollo de esta población desde la perspectiva de los pobladores y pobladoras. Ese proceso, después nosotros hicimos el trabajo de sistematización de ese proceso, y eso derivó en una publicación, en un libro que lanzamos en enero del año 2018, que se llama Memoria Social de la Población Santiago. Puede ser que alguna de ustedes lo tenga por ahí. Y en ese proceso, cuando hicimos ese libro, hicimos también una pequeña convocatoria para que vecinos, vecinas pudieran compartir sus textos. Y en ese momento llegó a esa convocatoria un par de crónicas de este lado. Nosotros las incluimos evidentemente en el texto porque era muy buena, ¿no? Y ahí quedó en el fondo ese primer acercamiento, ¿no?, al trabajo conjunto. Y en ese proceso de reencontrarnos con Fabiola y de construir redes, la Fabiola nos avisa, ¿no?, de que este texto se había publicado en una primera edición por una editorial uruguaya. Entonces, ahí nos salta la alarma a nosotros, ¿no?, como Memoria de Chuchunco, de decir, pero ¿cómo es posible que esté editado en Uruguay pero esté editado en la población? Entonces, ¿por qué no empezamos un camino para ver cómo repatriamos Tiempos de Amor y Dictadura, este libro? Y ese camino nos llevó a un trabajo colaborativo bien interesante, porque no solo fue revisar los textos, repensar los textos, adecuarlos en algunos casos, sino también abrirse a incluir nuevas crónicas. Cosa que pudiera ser un viaje en el fondo de este texto desde la niñez en la Población Santiago hasta el día de hoy. Y eso nos tomó varios meses, ¿no? En ese proceso estuvimos varios meses trabajando el texto. Y además, el texto viene con un camino paralelo, podemos decir, que son las ilustraciones de Fabiola. Entonces, han ido pasando acá en la PPT, ¿no?, una serie de ilustraciones que acompañan cada una de estas crónicas. Y es un trabajo que combina en el fondo la crónica, el testimonio y las artes visuales, que dialogan muy bien, ¿no?, internamente. Y eso implicó también para Fabiola el desafío de actualizar esas ilustraciones, crear nuevas ilustraciones, a veces sobre la marcha, porque queríamos en el fondo, y nos pusimos como objetivo, relanzar en Chile este libro este año, o sea, 2025, ¿no? Lo atrasamos un poquito, pero estamos más o menos cumpliendo, ¿no? Y un par de cosas que quiero comentarles sobre el texto. Primero, frente a la producción historiográfica que hay en Chile, donde el mundo adulto ha sido protagonista, los escritos de Fernando Chino Cortés se atreven a mirar desde otro lugar. Aquí la historia no se cuenta desde los salones del poder, sino desde los patios, pasajes y calles de la infancia y la juventud pobladora. Ahí es bueno señalar que hasta ahora, lo voy a plantear de la siguiente forma, voy a hablar un poquito como historiador, ¿no? La historia de nuestra clase ha sido poco investigada. Tenemos grandes vacíos sobre nuestra propia
historia como pueblo. Eso, sin embargo, ha recibido el impulso de una corriente historiográfica que se llama la historia social o la historia social popular. Hay varios autores y autoras que han investigado diferentes pasajes. Pero eso tiene una deuda, por ejemplo, con el mundo de los pobladores y pobladoras, que es un segmento de la clase popular que ha sido poco investigado. Y además, dentro de ese subconjunto, podríamos decir, de la clase popular, los niños, niñas y jóvenes han sido mucho menos investigados. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos llamó poderosamente la atención de este libro, y por eso teníamos tantas ganas de que se publicara, es que rescata precisamente el cómo fue ser niño, cómo fue ser joven, ser adolescente en dictadura. Que insisto, es una temática poco trabajada hasta ahora. Y en ese sentido no es solo un aporte en términos políticos, comunitarios, sino también un aporte en términos historiográficos, porque nos permite tener nuevas fuentes para investigar precisamente esta dimensión. Los relatos de Fernando son al mismo tiempo memoria personal y memoria colectiva. En ellos resuena la voz de una generación completa, la de quienes crecieron en medio del horror dictatorial y pese a ello aprendieron a vivir, a divertirse, a organizarse, a luchar, sin perder la ternura. No habla solo por él, habla por un conjunto variopinto de niños, niñas y sobre todo jóvenes pobladores que enfrentaron la represión cotidiana del régimen de Pinochet, siguiendo el ejemplo de sus madres, padres, abuelos, abuelas, sosteniendo, como se lee en Cuántos faltan, una de las crónicas que aparece acá, el legítimo derecho a rebelarse frente al opresor. En estas páginas hay una reivindicación clara y necesaria de la juventud popular poblacional, que se comprometió en la lucha antidictatorial. En los relatos, en las cerca de 40 crónicas, ¿no? Aparecen los hermanos Vergara Toledo, Alejandro Díaz, Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas de Negri, el Toyo Munini, nombres que forman parte de la historia viva de Chuchunco y que con su acción y con el recuerdo de esa acción que Fernando rescata, desafían las narrativas dominantes que hoy reducen la derrota de la dictadura al simple acto de marcar una papeleta en el plebiscito del 88. Frente a esa versión light de la historia, ¿no? Los relatos aquí reunidos recuerdan que la libertad popular se defendió también con cuerpos, con redes, con asociatividad y organización popular, ocupando todas las formas de lucha que la creatividad popular permitiera, en un ejercicio que, como ha comprobado la investigación historiográfica reciente, tuvo como protagonistas a las y los jóvenes pobladores. Y aquí quiero enfatizar un poco en esa idea, ¿no? Y de nuevo voy a apelar a mis colegas, a los historiadores y historiadoras, ¿no? Se está instalando peligrosamente el discurso de que lo que vivimos en los 80 fue fundamentalmente un proceso casi pacífico y civil en el cual el dictador decidió entregar el poder voluntariamente a través de un ejercicio democrático de rayar el papel. Esa versión que se repite una y otra vez, no solo en la historiografía, sino también en los grandes medios de comunicación y lo replica la clase política, deja por fuera un elemento clave, que sobre todo entre 1983 y 1986, en lo que nosotros llamamos la jornada de protesta nacional, se generó un clima general de desobediencia civil, que es lo que obliga a Pinochet a negociar. Y eso está documentado. O sea, en mayo de 1984, Pinochet manda a Sergio Frejacpa a negociar con la futura concertación porque les dijo básicamente, si no salimos por las buenas, nos van a sacar por las malas. Por algo el 86 era el año decisivo, ¿no? Toda esa experiencia la metieron debajo del colchón, ¿no? Debajo de la alfombra. Tanto la historiografía como la política, ¿no? Y eso es peligroso, porque en estricto rigor, cada acción cotidiana que sobre todo hicieron pobladores y pobladoras son las que generaron ese clima de gobernabilidad. Desde la mamá que decidía no mandar a su hijo al colegio, no ir a pagar cuentas al centro. Hay un documento hermoso que es una cartilla de Pollagol donde uno iba anotando puntos. Si no llevó a su hijo al colegio, 5 puntos. No fue a pagar cuentas al centro, 5 puntos. Tocó la cacerola, 5 puntos. Salió a la calle, 5 puntos. Y en ese proceso fueron todos y todas partícipes, de alguna u otra forma. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque demuestra que todos y todas tenemos historicidad, es decir, capacidad de hacer historia, en función de nuestras posibilidades
Y eso se refleja muy bien en niños, niñas y jóvenes, que a partir de pequeñas acciones de desobediencia también contribuyeron en ese proceso. Los jóvenes, ¿para qué decir, no? O sea, la desesperación del régimen es cuando se dieron cuenta que si uno sobrevolaba Santiago en 1986, un día de una jornada de protesta, veía fueguitos, miles de fueguitos rodeando al centro del poder. Esos fueguitos se llaman Población Santiago, Población Los Lugares, Villa Francia, Clara Estrella, Santa Olga, Santa Adriana, José María Caro, Lo Hermida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos fueguitos que alimentaron en el fondo de la resistencia y abrieron la posibilidad de pensar otra realidad, lo sostenían fundamentalmente jóvenes de población. Es un momento de emoción para nosotros, de reencuentros, gratos reencuentros. Creo que tú un poco dijiste, ¿no? Este fue un proyecto que lleva hartos años, ¿sí? Y que fue ahí con la insistencia del chino, con esta amistad que tenemos de tanto tiempo y un reencuentro de unos años atrás, de empezar a catetear, y yo a veces decía, ya, chino, no sé qué, nos costó porque al principio era como qué imagen tenía que ser la adecuada para que no contaminara el texto, sino que por el contrario fuera parte, como tú ya lo dices en el prólogo, ¿no? Como que amplía este relato. Y yo creo que se logró porque pensábamos que lo mejor era encontrar esos pequeños objetos que están dentro del texto y que en el fondo representan a una generación. Ya, por ejemplo, no sé, la bicicleta, estos son los textos nuevos. Cuando fuimos a Uruguay, fuimos como con 24 textos, y ahí dijimos lo mismo, ¿no? Este fue un camino de complicidades, de existencias, de mucho trabajo, y yo creo que también de poder a través de este libro dejar este cariño que nos tenemos, y nada, me emociona mucho estar acá, y eso, no sé qué más decir, solo agradecer. Aunque no me he preparado, así que traje un legado aquí de tomar algunos apuntes. Claro, yo siempre apelo a esto de la espontaneidad, entonces yo creo basar mis palabras más bien en agradecer. Y que tiene que, en primer lugar, agradecer que estemos juntos. Es el primer agradecimiento de juntar, no sé, 80, 90 personas que estamos acá y que nos hemos reencontrado con grandes amigos. Veo yo por ahí a mi amigo Cristian, por ahí a Segundo Segovia, por ahí está Jaime Humberto Silva también, qué sé yo, está Mario Tinao, que también está en un relato por allá, que nos viene de la comuna de Conchalí, donde era un histórico ahí del cuarto año C. Entonces, es solamente agradecer. Agradecer también la presencia de mi familia, de gran parte de mis hermanos que están acá, la Chete, la Nina, la Toque, el Chino, disfrutar, digamos, de nuestro maestro, ¿cierto?, en guitarra también, que es parte de la familia. Entonces, solamente insisto en agradecer a Fabiola también, de reencontrarnos, ¿cierto?, entre la verdad y el arte. Ya, también es muy bonito. Desde acá, del barrio, caminamos, me acuerdo, caminamos por todas las poblaciones aquí. Así que también agradecer, ¿cierto?, a mis amigos, a mi familia, ¿ya? Y eso, valorar el reencuentro que estamos viendo ahora. Yo estando en Coquimbo, porque llevo 16 años en Coquimbo, un amigo me invitó a contar historia, por ahí también está en el libro, ¿cierto? La historia, una historia hecha de Valentito nomás, que ustedes van a disfrutar de eso, ¿cierto? Y me dijo, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué no lo cuentas? ¿Por qué no lo escribes? Y yo dije, ¿qué iba a ser un juez? No, me dijo, escribe nomás, después le ponemos qué cuestiones.
Y así lo hice, ¿cierto? Y ahí surgió. Quiero tomar un minuto muy especial porque tengo que agradecer también a mi pareja Jessica de haber estado juntos ya 20 años, ya 20 años soportando, imagínate. A mis hijos, ¿cierto? Que están presentes, a Renata, a Vicente y a Pablito que están ahí, que también van a ser parte de esto en unos minutitos más. Chavo, el poeta, que con sus gastadas sandalias usadas en invierno y verano caminaba kilómetros de comuna en comuna, de barrio en barrio, de peña en peña, para declarar: y viviremos la noche porque no es infinita, sabemos nuestro destino en este duro camino. Chavo murió en extrañas circunstancias. No, al Chavo lo asesinaron. Fue en la oscuridad de la noche, cuando fue arrollado por un auto sin patente a pasos de llegar a su casa, donde lo esperaba la señora María, su madre, pobladora, vendedora de periódicos, caminante igual que Chavo, bajo el sol y la lluvia, para alimentar y educar a sus 4 hijos. Ahí encontró al Chavo, con su sonrisa eterna y contagiosa, de regreso de su última peña solidaria, organizada por las compañeras de la olla común de la Villa Francia. ¿Cuánto tiempo, compañera, nos estamos conociendo? Todo el amor entregado en este silencio oculto va caminando la luz de un amanecer más justo, escribió en uno de los poemas de su innumerable obra popular. Alejandro Díaz, el Cacho, joven valiente, vecino, amigo fiel, disciplinado militante de las juventudes comunistas. Un 11 de septiembre sonaron las sirenas que anunciaban el mediodía en Chile, pero ese día estas sirenas se confundían en la población Santiago con las de carros policiales, bomberos, autos particulares con sus balizas encendidas. En el interior de la población, agentes de civil con brazaletes amarillos, armados hasta los dientes, allanando la casa del Cacho, deteniendo a su madre, padre y hermanos a punta de culatazos e insultos. Un rato antes, al mediodía, estalló la bomba mortal que acabaría con la vida del compañero. La bomba era la señal esperada que daría inicio a una de las protestas más sangrientas de aquellos años. Fueron 18.000 soldados que ocuparon la ciudad y una vez más apuntaron sus fusiles contra el pueblo. El cuerpo sin vida de Cacho, bajo el puente de General Velázquez, simboliza la entrega infinita, sin límites, del legítimo derecho a rebelarse contra el opresor. Antonio González, Toño Cunini para la gran mayoría, comandante Boris para la gran minoría, proveniente de una aclamada familia de origen proletario, los González. El Toño transitó por los salones de la Capilla San Esteban de nuestra querida población. Ahí conocimos a muchos curitas promotores de la teología de la liberación, entregados y jugados por los más pobres. Esto marcó por siempre al compañero, luego a las milicias rodriguistas, para más tarde unirse a las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para sumar su juventud, alegría y sueños a la guerra patriótica nacional, escogiendo el camino frontal y armado en contra de la dictadura pinochetista. La última noche antes de partir nuevamente a la clandestinidad, pasó a saludar a mi madre, que, después de unos años, supimos que se había declarado ayudista de los compas del frente, guardando barretines, entre otras acciones logísticas. Lo supimos el día de su funeral, cuando entregaron un saludo en plena ceremonia a mi madre, la Lianita, de parte de los frentistas autónomos. El Toño fue parte de una gran operación militar y pudo sortear el cerco puesto por las hienas, que seguían de cerca sus pasos. El Toño cayó en combate, fue acribillado en el segundo piso de una humilde vivienda mientras se entregaba a un niño por la diminuta ventana para protegerlo de las balas. Mientras esto ocurría, los mismos de siempre negociaban una salida democrática con el eslogan «Chile, la alegría ya viene». Maquillaron con sus firmas la traición y la complicidad con la dictadura saliente, con sus ternos y camisas almidonadas, salpicadas de sangre. Invitaron al dictador a compartir su mesa en el salón de honor de la Casa Presidencial, bombardeada hacia 20 años atrás, y de testigo el espíritu del compañero presidente Salvador Allende.
los hermanos Yancén, Cortés, Acevedo, Castillo. 8 niños camino al botadero, al final del callejón, ansiosos de ver con qué sorpresa llegarían los camiones recolectores de basura del entonces no tan gran Santiago. En más de alguna oportunidad, esos camiones, que no se parecían al trineo del viejito Pascuero, eran para nosotros un gran baúl con muchos regalos desechados por alguna empresa láctea o de cuero o de goma de mascar, que traía grandes pelotas de chicle y de menta y fruta que consumiríamos durante todo el verano de 1973. Un nublado y frío día de septiembre, los 8 mosqueteros vimos nuestra infancia interrumpida. Ese día en particular, nuestras espadas de coligüe y pistolas de palo fueron silenciadas por tanques, aviones y soldados de verdad. Si hasta los muertos que aparecieron en el callejón también eran de carne y hueso. Nuestras armas tenían el don de que, si te mataban, podías volver a la vida y seguir peleando hasta que nos cansáramos de aquellos juegos de niños. Aquel día de septiembre tan particular, los aviones de verdad rozaban los techos de nuestra población. Los muertos de verdad aplicados al final del callejón fueron alcanzados por balas de verdad. Con nuestras pistolas de palo los tocábamos y movíamos pensando que podían volver a la vida, después de un rato para jugar con nosotros. Pero sus heridas de guerra también eran de verdad. Solo queda el recuerdo de aquel día tan especial de los 8 mosqueteros, camino al botadero, al final del callejón y nuestro juego de niños. El patio de mi casa es muy particular. Se llueve y se moja igual que los demás, decía una canción infantil. Pero el patio de mi casa no solo se mojaba. En el patio de mi casa, siendo niño, me enterró un clavo. Mi hermano se quebró un brazo jugando a ser una acróbata. Fumamos marihuana con una de mis hermanas. Nos transformábamos en un gran circo teatro con funciones gratuitas para todos los amigos del barrio. Fundamos un club infantil. Desde mi patio les sacábamos a los vecinos los membrillos de su árbol para comerlos con sal, y ellos nos sacaban limones del nuestro. En el patio de mi casa, los pacos tiraron una bomba lacrimógena en una protesta nacional bajo toque de queda y casi nos matan a nuestro Cristo regalador. En el patio de mi casa se realizaban reuniones clandestinas y se imprimían panfletos y artesanales mimeógrafos hechos por las manos habilidosas de mi cuñado. En el patio de mi casa dimos un beso. En el patio de mi casa celebramos cumpleaños, graduaciones, despedidas, encuentros y reencuentros. En el patio de mi casa, el tío Hernán repartía monedas a mis hermanos y primos después de llegar de la capilla San Esteban, cuando un nuevo miembro de la familia era bautizado. Por el patio de mi casa pasó uno de los hermanos Vergara Toledo, quien, luego de un par de años, serían buscados con sus hermanos por una patrulla de carabineros y acribillados en plena vía pública, con apenas 18 y 20 años. En el patio de mi casa, mi padre, en su silla de playa, comía uvas de las parras que se sembró y cuidó por años, pero también lo vimos apagarse de a poquito a la misma silla. En el patio de mi casa vimos crecer a mis sobrinos, Moira, Piero y Camila. En este patio mi madre acogía, reía, abrazaba, cantaba y escuchaba tangos los domingos por la mañana. Algunos me conocen, ya estoy un poco más viejo ya, pero soy Pancho Porquera. Y el chino me llama, me dice, a romper y raja como él, quiero que hables tú de mi libro. Y yo dije, pero ¿cómo? No, tienes que salga de tu ser. Pero tengo que hablar, tengo que decir de cuando yo lo conocí, y en realidad no lo conocía a él solamente, conocí a todos los Cortés. A pesar de la dictadura, como dice el título, a pesar de la dictadura, son capaces de hablar y de quererlo, y de juntarnos y de ser amigos, y de ser comunidad. La capilla San Esteban para nosotros fue súper importante, como dice el Pancho, cuando nos empiezan a invitarnos y formamos grupos musicales, grupos juveniles, monitores, catequistas. Entonces, creo que
que hoy día tenemos que dar un aplauso a todos, porque somos, de este libro somos todos parte de esto. Un aplauso para todos. Yo defiendo a mi tierra porque es mía.